Cuando me invitaron a hablar otra vez, yo pensaba que iba a ser un reto, intentar no aburrirles a estas horas de la tarde. Y pensaba también que lo que hace el CARF es justamente esto, invertir en una cultura de la esperanza. Pero claro, un tema así presenta dos dificultades muy grandes. La primera es que la cultura, entendida como una realidad humana, es muy complicada de definir. No se puede decir qué es la cultura sin complicarse demasiado la vida. Por lo tanto, yo no voy a definir la cultura. Simplemente voy a convencerles por qué es bueno lo que están haciendo ya, que es invertir en una cultura de la esperanza. Cultura es, como todos sabemos, bueno, pues algo que tiene de alguna manera algo que ver con nuestro comportamiento humano. Y de esto vamos a hablar inmediatamente. Pero la segunda gran dificultad que tiene este tema es el tiempo, porque tengo muy poco tiempo para hablar de esto. Y no vamos a exagerar, nos podría pasar como pasó a un profesor de Oxford que lo invitaron a hablar al King's College de Londres. Y cuando le dijeron que tenía que hablar durante media hora, este profesor de Oxford se maravilló y dijo: «Pero, ¿cómo puedo decir todo lo que sé en media hora?». Y los británicos, que son un poco irónicos, bueno, pues le contestaron allí en el King's College: «Pues mire, hable muy despacio». Yo también voy a hablar muy despacio hoy para intentar definir la cultura. Y en primer lugar, vamos a fijarnos que las personas que estamos aquí nos encontramos muchas veces con que los martes son iguales a los jueves y que el mes de abril es como el mes de octubre, que vivimos en una sociedad que es muy monótona, que de alguna manera hemos creado una manera de vivir donde cuesta mucho trabajo en la empresa o en la oficina o en el estudio convencer a las personas que colaboran con nosotros que cambien. Hay una especie de inercia muy fuerte. Ahora bien, ¿esto por qué es importante para nosotros? Porque si nosotros nos damos cuenta de que los problemas de nuestra empresa son los problemas de la economía en general y que los problemas de mi familia son los problemas de la sociedad en general, puedo entonces pensar que aquí hay un problema estructural, un problema de un sistema social. Porque estos sistemas sociales, como son, por ejemplo, el sistema económico y el sistema político, se construyen en base a contratos. Yo decido comprar el pan a 1,5 €, porque alguien ha decidido venderlo a ese precio una vez que lo ha producido más barato. Al aceptar ese contrato económico, yo creo el mercado. Y en cambio, cuando yo acepto votar por una persona que va a gobernar una nación donde yo vivo, establezco un contrato con ella para que, bueno, me dé seguridad con la policía, con el ejército, y yo pago los impuestos. El contrato social crea el Estado. También vivimos nosotros en una sociedad que es cada vez más virtual. Siendo una sociedad real, es cada vez más virtual. Porque yo decido formar parte de algunas redes sociales. Me inscribo en LinkedIn, me inscribo en Facebook, entro en una serie de redes sociales donde yo establezco un contrato virtual con un mundo que es real, a pesar de ser cada vez más virtual. ¿Esto para nosotros qué significa? Que cuando observamos la cultura, podemos nosotros identificar estos sistemas que tienen como 3 grandes características. Y no voy a hablar aquí ni de economía ni de política. Voy a hablar de lo que significa para la persona formar parte de estos sistemas. En primer lugar, estos sistemas sabemos bien que están interconectados. Es decir, son sistemas que de alguna manera se relacionan entre sí. La cultura digital de la que hemos hablado, que es un sistema, es una cultura que está fuertemente dirigida por el mundo económico. En 3 pequeños pueblos de California, que hoy conocemos como el Silicon Valley, que son San José, Palo Alto y Atherton, hay 250.000 personas, 250.000 que son millonarios. Y hay 56 personas que son billonarios, que tienen más de $1.000 millones. En esos 3 pueblos,
es donde se dirige y se diseña todo el futuro del mundo digital, con una fuerte derivación económica. Por otra parte, podemos pensar que tenemos un mundo político que tantas veces está siendo dirigido no por personas que vienen del mundo político, sino por personas que vienen del mundo económico. Y pienso ahora en el presidente Trump, que no es una personalidad del mundo político, sino del mundo económico, que su manera de razonar es una manera de razonar de un jefe de empresa, antes que de un jefe de Estado. Esto no es una crítica, es simplemente la observación de que estos sistemas están interrelacionados. Igualmente, se puede pensar que hoy el mundo político está a veces dirigido por personas que han surgido como partidos a partir de un blog, que no son personas que provienen de la esfera política, sino más bien del mundo digital en el que nosotros estamos participando. La primera característica es, pues, la interconexión. Todo está interconectado. ¿Por qué? Porque el hombre que actúa es al mismo tiempo ciudadano, al mismo tiempo está en Facebook y al mismo tiempo es emprendedor o consumidor. Al final, lo que importa es el hombre. En segundo lugar, son sistemas que no son perfectos. Son sistemas que, como nosotros hemos visto, y de acuerdo con un filósofo canadiense que es Charles Taylor, son sistemas que ofrecen algo a la sociedad. El libre mercado, en primer lugar, nos ofrece un beneficio mutuo. Yo acepto los contratos económicos que crean el mercado porque eso me da un beneficio. Si no hubiera beneficio, entonces no se crearía el mercado, no hubiera esos contratos económicos. Al mismo tiempo, el sistema político, que es tendencialmente democrático, es un sistema que nos ofrece un empoderamiento, el empowerment. La gente quiere tener cada vez más capacidad de decidir y de votar y de elegir. Vivimos, por tanto, una sociedad que está fuertemente influenciada por esto. Queremos dar más información sobre nosotros mismos y queremos recibir más información siempre sobre los demás. Es una sociedad infoxicada. Y la dificultad está en descubrir qué es lo que vale la pena saber y qué es lo que no vale la pena saber. Al mismo tiempo, hemos vivido algunas crisis económicas y sabemos que el sistema económico tampoco es perfecto. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde hemos de mirar? Bueno, vamos a mirar a la tercera gran característica de estos sistemas. El primero era que están interconectados, el segundo es que son sistemas tan entusiasmantes y limitados como el hombre mismo, y en tercer lugar, son sistemas que tienen un lenguaje propio. Yo puedo ir al mercado a intentar cambiar pues algún bien a cambio de mi abrigo, pero el sistema económico tiene un lenguaje económico y el sistema político tiene un lenguaje político. Es más fácil explicarlo cuando uno mira el mundo digital. Si yo les pregunto, ¿por qué contestas un correo electrónico? La respuesta de muchas personas va a ser, yo contesto un correo electrónico porque me llegó. Yo recibo un correo electrónico, tengo que contestarlo. Y la siguiente pregunta es, oye, ¿qué es lo que quieres hacer contestando el correo electrónico? Pues lo que yo quiero con mi correo electrónico es establecer comunicación humana. Sin embargo, a veces es verdad que el uso de los lenguajes de los sistemas que configuran nuestra sociedad nos obligan a vivir dentro del sistema mismo. No puedo llegar a comunicar con el otro si no contesto un correo electrónico. Y esto significa que el hombre actúa dentro de un sistema, que no es capaz de salir del sistema, sino que en cierto sentido lo sirve. Cuando una persona trabaja 12 horas al día en algunas naciones, hay que preguntarse si podría no hacerlo. Y la respuesta muchas veces será que tiene una familia que mantener y que no puede hacer de otra manera, porque el lenguaje del sistema le exige responder al sistema dentro del sistema mismo. Por lo tanto, la única solución es volver a entender que el hombre es el que actúa detrás y que el hombre necesita salir a veces de estos sistemas. Y aquí podemos definir la cultura. ¿Por qué? Porque para salir de esos sistemas tenemos que detenernos a pensar. La pregunta que acabo de hacerles, ¿por qué contestas un correo?, es una pregunta sobre la realidad actual. ¿Por qué haces lo que haces? Y esto es la pregunta que nos puede decir qué es la cultura. Vamos a ver, la cultura no es un concepto griego.
la cultura para los griegos era cultivar la tierra. En cambio, cultura se ha convertido a partir del siglo XVII en un concepto opuesto a la naturaleza. Lo que define al hombre no es su naturaleza, sino su cultura. El hombre culto era el hombre que era verdaderamente hombre, no en cambio el hombre animal. Y sin embargo, la cultura ayuda, porque es una especie de inercia social. Yo puedo hacer lo que siempre hemos hecho y esto me ayuda a no tener que pensar. Hay una cultura empresarial, hay una cultura de gobierno, hay una cultura de familia y de esta manera puedo vivir de una manera más fácil. La verdad es que a mí no me convencía mucho esa manera de intentar definir la cultura. Así que me fijaba en lo que dice Roger Scruton, un antiguo profesor de Oxford, sobre la cultura. Este hombre decía, mira, la cultura es establecer estándares de pensamiento, de comportamiento y de expresión, que te ayudan de alguna manera a vivir en sociedad con los demás. Y yo esto lo entendí cuando allí en mi casa, que es una residencia de sacerdotes, vive un profesor de la universidad que es francés. Y es un profesor muy divertido y además muy francés. Y fue a un congreso muy importante de Derecho Canónico y yo le pregunté, oye, ¿te gustó el congreso? Y él me contestó, mira, me gustó mucho lo que yo dije. Lo encontré excepcional. Y este profesor francés me explicaba que en Francia para comer con personas que son cultas es necesario sentarse de tal manera que por delante de uno pueda pasar un ratón, es decir, entre el vientre y la mesa, y por detrás de uno pueda pasar una rata, es decir, entre la silla y la espalda, lo cual es bastante incómodo, porque uno tiene que estar muy erguido. Pero ese es el estándar de comportamiento de una persona culta en Francia a comer en la mesa. Si uno se sienta de manera que es todavía más erguido, pues uno actúa por encima del estándar y por lo tanto es reconocido y aceptado por los que están a su alrededor. Si en cambio uno apoya la espalda o apoya el vientre en la mesa, pues uno actúa por debajo del estándar y por lo tanto es rechazado y es criticado por los demás. Estos estándares, de manera general, cuando se refieren al comportamiento, al pensamiento y a la expresión, todos juntos constituyen la cultura. ¿Cuál es el problema para nosotros? Que hoy nosotros vivimos en un mundo que acepta como cosas buenas y reconocidas expresiones, pensamientos y comportamientos que hace 30 años estaban por debajo del estándar, que hace 30 años rechazábamos. Cuando los estándares de cultura disminuyen de manera general, la cultura se diluye, esa cultura se pierde. Por lo tanto, los problemas urgentes de nuestra sociedad actual, que son económicos, que son políticos, no se resuelven simplemente con el sistema mismo. Tiene que venir del sentido de aquellos estándares que nos dicen quién soy yo. Porque si un pueblo puede elegir un gobierno y un pueblo puede elegir un sistema económico, es porque el contrato social y el contrato económico existen solamente cuando ya existe el pueblo. ¿Y qué es lo que constituye un pueblo, una sociedad? La propia identidad. Y la propia identidad de pueblo se la da la cultura. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos en este día de hoy es, ¿cuál es la cultura que estamos creando? ¿Quiénes somos nosotros? Y nosotros sabemos que nuestra cultura occidental, que ha edificado las catedrales, las universidades y estos centros donde nos encontramos hoy, es una cultura que nace de 3 grandes fuentes principales. En primer lugar, la tradición judeocristiana, porque nosotros hemos recibido unos estándares de pensamiento, de comportamiento y de acción gracias a la tradición judeocristiana, que tiene, en primer lugar, esa concepción de la dignidad de la persona humana. Y hemos aumentado ese estándar en muchos sentidos. Hace 200 años se creía que la esclavitud era algo bueno, y hoy hemos elevado ese estándar. Sabemos que no es así. Hace 150 años se sabía que las mujeres no podían votar, y hemos elevado ese estándar también, y hoy todo el mundo tiene derecho a votar. Hace 50 años
No sabíamos cómo invertir algunos de los capitales necesarios para el florecimiento de las personas. Y hoy eso está también asegurado. Al mismo tiempo, vivimos una crisis del aborto, una crisis de la eutanasia, incluso infantil, que nos indica que esos estándares de alguna manera han disminuido. Otro gran punto de la cultura occidental, que viene de la tradición judeocristiana, es la concepción del matrimonio como una realidad donde el ser humano se puede desarrollar. Y hoy vivimos una gran crisis del matrimonio. ¿Por qué? Porque por lo menos en Estados Unidos la mitad de los niños que nacen fuera del matrimonio. Y la mitad de los matrimonios que se celebran no llegarán a su término, se romperán antes. Por eso es una gran crisis, ese estándar ha ido disminuyendo. Otro estándar que viene de esta tradición judeocristiana es la concepción del pueblo elegido como una comunidad de salvación. El pueblo de Israel sabía que se salvaría todo entero, todos juntos. Hoy en cambio no, hoy vivimos en una especie de gran hotel, donde hay cada vez menos reglas, y esas reglas están dirigidas solo a no molestar a los demás, y lo más importante de todo es pagar. Mientras vivamos en una sociedad donde podemos hacer lo que queramos sin molestar a los demás, siempre y cuando paguemos, hemos bajado ese estándar. El rabino de Londres, que comenta esta tradición judeocristiana, Lord Jonathan Sacks, cuenta que hay un estándar, y es el último de esta tradición, que es muy importante, que es toda una gran cultura del honor y de la gloria que existe hoy. Porque hoy, si lo pensamos un momento, cuando vemos la importancia que tiene Facebook, hay 4 empresas del mundo que alcanzarán un valor de $1 trillón en el mercado, que son Facebook, Google, Amazon y Apple, todas del Silicon Valley. Y estas empresas valen tanto porque en estos mundos virtuales no hacemos público quiénes somos nosotros, hacemos público quiénes queremos ser. Es un ideal de nosotros mismos lo que se presenta a los demás. Y por lo tanto, dice Lord Jonathan Sacks, la cultura actual es una cultura de honor y de gloria. Queremos aparecer como personas buenas ante los demás. ¿Qué problema tiene esto? A mí me parece positivo, puede ser muy bueno, porque en definitiva, bueno, pues seré aceptado y reconocido por los demás de acuerdo con mi yo ideal. El problema es que cuando yo tengo vergüenza, la falta de honor, la falta de gloria produce vergüenza. Y si yo tengo vergüenza, lo que hago es esconderme a los demás. Si yo tengo vergüenza de ustedes, me meto debajo de la mesa y la vergüenza pasa. En cambio, si yo creo, como creía el pueblo de Israel, como creen los cristianos, que lo importante no es el honor y la gloria, sino la conciencia, si yo me escondo debajo de la mesa, la voz de la conciencia me sigue recordando que yo he pecado, que tengo una falta. Sin embargo, la cultura del honor y de la gloria hace un gran cambio. ¿Por qué? Porque en la sociedad de la conciencia el pecado lo compartíamos todos. Todos éramos pecadores, todos habíamos faltado. Y cuando una persona se portaba mal, era simplemente una persona que se equivocaba, como todos podemos equivocarnos. La sociedad actual es una sociedad mucho más cruel, porque la falta viene identificada con la persona. Y por eso la gente tiende a esconderse. Esta gran cultura del honor y de la gloria ha cambiado la manera en que nosotros llegamos a pensar. Otro elemento, otra gran raíz de la cultura cristiana es la tradición filosófica griega. Realmente yo pienso que si los griegos vivieran hoy se divertirían mucho en nosotros. Porque nosotros gobernamos el mundo político con intereses económicos. Y para los griegos el mundo económico era el cuidado de la casa, el cuidado de la esposa, el cuidado de los hijos. El padre de familia gobernaba a la mujer como se gobierna un estado, a veces cediendo, a veces exigiendo. Y Aristóteles, cuando habla de esto, quizás tenía toda la razón. Sabía que la última palabra en la casa la tiene siempre la mujer. Y el hombre puede añadir simplemente una pequeña cosa: sí, mi amor, nada más. Pero sin embargo Aristóteles en el segundo libro de la Política dice también que el padre de familia gobierna a los hijos como un rey.
allí no hay diálogo, allí simplemente hay aceptación de la autoridad. Esta tradición para nosotros es muy importante, porque nuestros conceptos de persona, de esencia, de accidente, de naturaleza, vienen de este mundo. Si ustedes conocen a un chino, a un coreano, a un indio, se darán cuenta que estos conceptos no existen y que hay que buscar una traducción, incluso la creación de un concepto para entenderlos. Y finalmente tenemos también la tercera fuente de nuestra cultura occidental, que es la organización jurídica de los romanos. El mundo romano pudo conquistar todo el mundo conocido gracias a que ofrecía seguridad en los caminos y una manera eficaz de llegar de un punto a otro del imperio. La confianza que tenían los ciudadanos romanos en su propia identidad es la confianza que hoy nosotros damos a nuestros medios digitales. Y yo puedo ir con mi teléfono a China y no tengo miedo de perderme, porque sé que el teléfono me va a traducir la realidad. Sé que Google no me va a mentir. Y es curioso que hoy Google tiene 7.500 empleados para moderar contenidos. Es decir, la antigua censura que se hacía para la esfera pública la hace una vez más la empresa que tiene los medios digitales. Sin embargo, los romanos consiguieron una paz, la famosa Pax Romana, que hoy para nosotros es una Pax técnica. Vivimos en un mundo que parece que se puede dar a conocer, cuando en realidad hoy saber chino es más importante para entender a los chinos que para saber qué pasa en la realidad. El mundo comunica en un inglés, a veces malo, pero comunica. En cambio, tener acceso a conocer un idioma es tener acceso a una cultura, a una persona. Ese estándar también se ha ido olvidando. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la conclusión de este itinerario que algunos me dirían demasiada información, muy complejo? La conclusión de este itinerario es que hemos de crear pequeños grupos que tengan una lógica distinta. Esto lo hacen ya algunos empresarios. Por ejemplo, cuando se crean iniciativas de emprendedurismo social. En Paraguay, Martin Burt ha creado un semáforo de la pobreza, donde con 50 indicadores él sabe si una familia es pobre o no. ¿Quién sabe si la familia es pobre? La madre de familia. Y aunque no sepa leer, ella sabe si tiene agua potable o no, si sus hijos tienen asistencia médica o no, si su baño está limpio o no, si tiene acceso a alimentos buenos o no. Con 50 indicadores se dice a la familia qué es lo que le falta para salir de la pobreza, que no es nunca solo material. Es una pobreza sobre todo de autoestima y de autocomprensión, es una pobreza de identidad. Al mismo tiempo, la esfera política debe tener sus movimientos internos para ejercer aquello que los griegos pensaban era la tarea del Estado, el bien común del hombre. Un bien para el cuerpo, que era la salud, y vemos cómo hay muchas organizaciones internacionales que procuran llevar la salud a aquellos lugares donde no la hay, y el bien común del alma, que es la justicia. Por eso el Estado debe garantizar que si una persona no puede vivir la justicia, la viva, con las cárceles, con el ejército, con las prisiones, con la policía. Hoy vivimos en una sociedad que crea mundos de una justicia no estatal. Y Facebook está pensando en construir un barco que esté en aguas internacionales para poder llevar a los genios que van a diseñar el futuro del mundo digital sin tener que tramitar visados, porque es muy cansado esto, es muy desgastante. Son esferas no políticas para servir una esfera económica. Y también hemos de pensar que estos estándares pueden volver a su lugar cuando cada uno de nosotros tiene una iniciativa que nos hace recordar qué es la persona humana, qué es el matrimonio, qué significa vivir en un mundo con seguridad, qué significa poder traducir la realidad de una manera segura. Volver a estos estándares necesita un momento como el que ustedes están viviendo, una manera de entender por qué la Iglesia, que no tiene una lógica política ni económica, ni estrictamente social, sino que responde a su misión espiritual, decide como decide. Hace unos días, el ministro de Justicia de Italia
decía que la verdad que necesita la democracia ya no la puede defender la política. Y es una verdad sobre el hombre, sobre la libertad. Esa verdad la defiende la Iglesia. Una verdad sobre la dignidad humana. Por eso podemos volver a esos estándares en la medida en que invertamos esfuerzo, tiempo y cabeza. Pero todo esto lo he podido decir hoy solamente muy despacio. Muchas gracias.